Bien, hermanos, pues buenas noches. Buenas noches, nuevamente bienvenidos. Vamos a entrar a otra clase de lo que es esta epístola, que es muy contundente, muy franca. Y bueno, pues, ¿qué les digo, hermanos? ¿Qué les digo? Este, mm, por ahí les he estado compartiendo algunos videos, ojalá y los puedan ver, precisamente para que podamos entender más o menos de lo que estamos hablando, en la clase. Les voy a seguir compartiendo más material. Trato de compartirles videos porque de esa manera, mientras a mí me pasa, mientras estamos trabajando o haciendo algunos menesteres, podemos estar escuchando al mismo tiempo. Entonces, bueno, por ahí podemos aprender algo, ¿verdad? Ya si usted le dedica el tiempo para estar viéndolos y todo, pues qué mejor, qué mejor. Bueno, ¿qué les parece, hermanos, si comenzamos poniendo en manos de Dios el tiempo y este espacio que Dios nos está proveyendo? Padre eterno, gracias te damos, Señor, porque nuevamente has sido fiel y bueno con nosotros. Gracias, Dios, porque extiendes tu misericordia y este conocimiento que nos los das, Señor. Te pedimos, por favor, que sea el Espíritu Santo el que escriba en nuestros corazones, en nuestras mentes, lo que necesitamos aprender para aplicarlo en nuestra vida diaria y así dar testimonio de que tú vives en nosotros. Mi Dios, solicito, por favor, bendigas a las personas que ya se conectaron, Dios. Bendícelas y por favor provéles la atención necesaria, los recursos necesarios para que reciban esta porción de tu palabra que está por demás muy interesante. Y también, por favor, Dios, permite y facilita los recursos para las demás personas que están por conectarse, mi Señor. Todo esto es por gracia tuya. Sabemos que no somos merecedores de nada. Es porque tú nos amas y porque tú consideras conveniente aprendamos un poquito más de ti. Gracias, Dios, ponemos en tus manos este tiempo en el nombre del Señor Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues vamos a empezar esta gran clase, que es, ahora vamos a ver lo que es Gálatas del capítulo 1, de los versículos 11 al 17. ¿Sí? Y aquí hay una porción que a mí me impactó de esta porción que vamos a ver, que es Gálatas capítulo 1, versículo 15. Y dice, palabras del apóstol Pablo, donde él reconoce, pero cuando Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien. ¿Sí? O sea, desde antes de que él naciera, Dios ya lo había apartado para el ministerio. Y eso me impactó porque nos vemos reflejados en Pablo, hermanos. Cada uno de nosotros somos obra y gracia de nuestro Señor desde antes de que nosotros naciéramos. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar, pero ahora les tengo una nueva lámina. Decidí poner esta lámina más que nada para darles certidumbre a ustedes de las fuentes que yo tengo para impartir esta clase. ¿Sí? Por ejemplo, aquí les dejo la liga. De todos modos, cuando yo les comparta la clase grabada, les comparto la liga de las dos personas que yo consulté para hacer esta clase. ¿Sí? Este rabino, pues es un rabino judío, pero más que nada lo usé, su información, para dar certeza de las tradiciones judías que hacen ellos. ¿Sí? Ahora, también estos tres libros. La primera es la carta de Pablo a los Gálatas, explicada versículo a versículo. Esta es de la editorial. Ay, se me fue el nombre. Bueno, ya se me fue el nombre de las tres ahorita que estoy tratando de recordar. Pero bueno, les paso también la bibliografía por el mensaje. ¿Sí? Este es un libro que aquí en casa de ustedes lo tenemos. Es el comentario bíblico de William MacDonald. De ahí rescaté mucha información para esta clase. Y ahora vamos a ver una traducción que es la traducción Nueva Biblia de los Hispanos. Es una Biblia de estudio.
donde está, no recuerdo si están todos, pero sí la gran mayoría de las citas están extraídas de esta traducción. Sí, bueno, yo les diría que se los compartiría, pero pues estos sí los tengo, este, en físico, y están bastante chonchitos, entonces para escanearlos y mandárselos en PDF sí me va a llevar un tiempo. Si quieren, sí se los comparto. Ay, perdón, ya me adelanté. El de la carta de Pablo a los Gálatas explicada versículo por versículo, se los comparto, lo tengo en PDF sin ningún problema, no, no hay problema, para que también ustedes lo vayan consultando. ¿Sale? Bien, esta es la bibliografía en la que nos estamos apoyando. Y bien, hermanos, pues vamos a continuar con nuestra primera lámina de la clase. Esta está basada en Gálatas capítulo 1 versículos 11 y 12. Dice, pues quiero que sepan, hermanos, que el Evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Vamos a recordar que a Pablo se le estaba reprochando que como él no era de los 12 que estuvo con el Señor, que comió con el Señor, que durmió con el Señor, que todo con el Señor, no era digno de mencionarse apóstol. Pablo fue testigo, sí, de la muerte de Jesucristo. No se sabe con certeza si lo vio, que lo más probable es que no lo vio crucificado. Sin embargo, él deducimos que sí se sabe porque los fariseos, al dar fe de la muerte de Jesucristo, tenían que levantar un acta de hechos y obviamente tenía que ser leída y firmada de enterado por todos los fariseos. Y Pablo era fariseo. Entonces tuvo que haber pasado por sus manos esa acta de hechos y ser testigo, aunque no literal, pero por documento, de que sí, Jesucristo había sido muerto. Entonces, le estaban reprochando que Pablo no era apóstol porque no había estado con Jesucristo, aunque sí fue testigo de la muerte de Jesús, pero pues él no conocía el ministerio de Jesús y por lo tanto no tenía por qué llamársele apóstol. Entonces de ahí se valieron los judaizantes para decir, no le hagan caso a Pablo, nosotros tenemos una revelación y es que si tú que recibiste a Cristo quieres ser cristiano, tienes que circuncidarte, tienes que guardar el sabbat, tienes que matar corderitos, tienes que un sinfín de liturgias y tradiciones que hacían los judíos, porque así la cultura lo exigía. Pero ellos no entendían que muchas de esas tradiciones eran precisamente, o la ley, más bien dicho, eran porque daban alusión a la llegada de Jesús. Y por eso aquí Pablo refuta. Sí, ok, estoy de acuerdo, no, no estuve con Jesús, no conviví con Jesús, pero el evangelio que yo les anuncio no fue enseñado a mí por ningún hombre. Al ser Pablo fariseo, no tenía ni la más remota idea de lo que se trataba el evangelio. Él era fanático de las leyes judías por ser fariseo, nada más por eso. Sí, acuérdense que Pablo fue instruido por Gamaliel, un fariseo de renombre, o sea, no un cualquiera. Entonces, Pablo tenía, coloquialmente hablando, tenía vara alta ahí, digamos.
¿sí? O sea, era un hombre académicamente bastante culto. Y sí, efectivamente no estuvo conviviendo, pero dice con Cristo, pero dice que no, el evangelio que recibió no lo recibió por ningún hombre. Sí se me fue enseñado y lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Mire, esta es una parte esencial para nosotros. Vamos a recordar, en la ley, primero a Moisés se le dio la ley, los 10 mandamientos y toda la ley que recibió en el libro de Levítico, ¿sí? Y parte de Deuteronomio. Esto se encuentra en el Torá, pero fue directamente por revelación de Dios hacia Moisés. No hubo ningún hombre de por medio. Dios de puño y letra le escribió los 10 mandamientos a Moisés. Y de manera igual se le manifiesta a los apóstoles. Se le manifiesta a los apóstoles y Dios, Jesucristo, empieza a enseñarles, pero ya de una manera didáctica, ya no por escrito, de una manera didáctica. Y se les manifestó y Jesucristo en carne y hueso les reveló el Evangelio. Y a Pablo, una vez resucitado, se le revela a Pablo, Jesucristo, todo el conocimiento, todo el Evangelio. ¿Sí? Esto no es, esto está más que claro. O sea, aquí Pablo no aprendió de otras personas, no fue a un seminario, no fue a la escuelita, fue a una escuela, a una universidad, porque sí, realmente era a nivel universitario, de fariseos. Pero no hubo un seminario donde se le revelara o donde más bien se le enseñara el verdadero evangelio, sino aquí tuvo un curso intensivo nada más y nada menos que con Jesucristo. ¡Qué privilegio! Entonces allí convivió, conoció, habló, platicó con el Señor Jesús, igual que los otros apóstoles, pero de otra manera, sin embargo, lo hizo. ¿Sí? Entonces, esta revelación fue directamente de Jesús a Pablo. No había más personas alrededor. Era Jesús y Pablo. Y esto lo enfatiza Pablo para refutar las acusaciones de esos falsos maestros que sugerían que él estaba predicando un evangelio modificado a una doctrina derivada de las fuentes humanas como son ellos mismos o los mismos fariseos. Vamos a recordar que los fariseos le añadían más cosas a la ley. ¿Sí? Entonces, aquí Pablo recibió un curso intensivo por seminario con mismo Jesucristo. Y lo refuta también Pablo. ¿En dónde? En la misma palabra de Dios. En primera a los Corintios 2:13, en la carta a los Corintios dice, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. O sea, aquí la carnalidad no jugó un papel en la enseñanza doctrinal del Evangelio. Sin embargo, Pablo también refuta otra enseñanza en Efesios 3, en otra carta, en Efesios 3, 1 al 3, que dice, por esta razón yo, Pablo, o sea, yo estoy preso por causa de Cristo Jesús para bien de ustedes, los que no son judíos, es decir, los gentiles, acuérdense, los gentiles son los no judíos. Pues ya sin duda sabrán que Dios me ha encargado a anunciar a ustedes lo que Él en su bondad ha dispuesto. Nuevamente dice, por revelación he conocido el designio secreto de Dios, como ya les escribí brevemente. Nuevamente aquí está Pablo asumiendo que fue revelado el conocimiento que se les dio.
Qué bendición, hermanos. O sea, Pablo nos está transmitiendo el Evangelio directamente, sin intermediarios, del mismo Señor Jesucristo. Pero ahora, este conocimiento, esta conversión de Pablo no sucedió de la noche a la mañana. Recuerden que él era perseguidor de cristianos y él lo confiesa. En la siguiente lámina vamos a ver qué dice. Gálatas capítulo 1 versículos 13 al 14. Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, del cual desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas, entre los de mi raza, contemporáneos, mostrando mucho más celo. Algunas traducciones ponen aquí con más fanatismo por las tradiciones de mis antepasados. Pablo, que antes, o bueno, más bien no antes, sino que por la cultura judía se le conocía como Saulo, era perseguidor de cristianos. Los perseguía, los maltrataba y se los daba a las autoridades judías, no romanas, judías, para que dispusieran de ellos por tratarse de un evangelio o por tratarse de una doctrina herética. Entonces, él era un perseguidor cruel de todos los cristianos, ¿sí? Y Saulo se hizo una fama. O sea, todos al oír el nombre de Saulo se estremecían. Con el hecho de decir, parece ser que Saulo viene para acá, ya era motivo para estar estresados, para vivir con miedo. O sea, imagínense la calidad humana que tenía en ese momento Saulo para que un pueblo resultara sumamente temeroso de un hombre. Digo, obviamente este hombre pues tenía su séquito, ¿no? Tenía todos sus hombres con el que decía, a ver, este creo que es cristiano, me lo arrestan y me lo traen. Si es cristiano, pues como va, de una vez. Era una persona muy temida y por eso se hizo fama. Y por eso dice, porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo. Ustedes han oído. ¿A quiénes ustedes? A los Gálatas, gentiles. Y ya anteriormente habíamos visto un mapa donde se encuentra, donde se encontraba Galacia, que actualmente es parte de Turquía. No estaba tan cerquita de Jerusalén o de Galilea. Y sin embargo, ya los Gálatas, los galos, ya tenían fama de saber quién era el tal Saulo. Es como, no sé, se me está ocurriendo, y voy a decir algo tal vez este, fuera de lugar, ¿no? No sé, por los sucesos que han habido aquí en México últimamente, a lo mejor los argentinos saben quién fue el Mencho, ¿no? Sí, Mencho, el que asesinaron hace poquito. Y para ellos, bueno, pues sí, el Mencho, y pues dicen que es medio malo, ¿no? O era medio malo, no sé. Pero para los jaliscienses hablar ese nombre era miedo. Tal vez era toque de queda, ¿no? Tal vez, no lo sé. A nosotros, pues, tal vez sí se le respetaba. Sí, o sea, aquí en México se le conocía como una persona temida. Y en nuestro país, pues sí, se le oía, se le tenía miedo, pero pues como estaba lejos, pues allá ellos y su mencho, ¿no? Así más o menos era la situación.
Galacia habían oído de un Saulo, un tal Saulo, que perseguía a cristianos y que pues los maltrataba y todo, bueno, pues sí. Pero ya después convertido, viene este Saulo a darles el evangelio, las buenas nuevas. Entonces ahí dicen, ¿a poco tú eres el Saulo que está? Sí, yo soy. Sí. Entonces, por eso es que aquí reafirma Saulo, reafirma Pablo, que él tenía una antigua manera de vivir el judaísmo. O sea, no estaba otra cosa más que haciendo valer su religión. Y dice, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. ¿Cómo se destruye algo? Con violencia. Si usted tiene un jarrito y lo quiere destruir, pues lo único que hace es azotarlo. No lo va a dejar caer así. A lo mejor sí, se rompe. Pero para asegurarse de que realmente se destruya, lo azota contra el piso, ¿no? Entonces, con eso es seguro que se resquebraja. Y también dependiendo del material, a lo mejor si es un material más resistente, pues tal vez hasta agarre una herramienta para destruirlo. Es exactamente lo que hizo Pablo aquí. Para destruir la iglesia utilizó violencia y no cualquier tipo de violencia, o sea, seguramente hasta tortura hacía. Ahora dice aquí, yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas. ¿A qué se refería Pablo ahí? Nuevamente se menciona que Pablo era fariseo. Ok, la cultura fariseísta o la secta fariseísta les exigían conocer la Torá, conocer los libros de los profetas anteriores y tenían que conocer los libros históricos que componían la palabra de Dios. Por ahí existe, algunos estudiosos de la Biblia mencionan que para ser judío uno de los requisitos primordiales era saberse todos los salmos. Imagínese. Son 150 salmos los que tenemos registrados. Ahora, hay unos que son cortitos, pero hay otros que son enormes. Sí, el ejemplo del Salmo 119 es enorme ese salmo. Bueno, pues para tener uno de los requisitos era saberse los salmos completos, saberse la genealogía completa de todos los hombres de Dios, saberse la historia, todas las crónicas de toda la descendencia de los patriarcas. O sea, era un estudio exhaustivo, más aparte las materias seculares, ¿no? Entonces, por eso dice aquí que Pablo los aventajaba a todos sus compatriotas, entre ellos de los de mi raza y contemporáneo. Entonces, eso, la soberbia que cargaba Pablo, era lo que sentía como autoridad para mostrar más celo y defender lo que él creía. Dice, más celo por defender las tradiciones. Ya ni siquiera la palabra de Dios, era defender las tradiciones. No era defender la Torá, no era defender la ley, era defender las tradiciones de mis antepasados. O sea, fíjense de qué grado estaba tan equivocado nuestro hermano Saulo. Y ahora en estos tiempos, lamentablemente existen ciertas cosas parecidas, ¿sí? Miren, actualmente, voy a hacer un poquito para acá, permítame, para no estorbar. Aquí me voy a poner aquí. Actualmente, los judaizantes modernos, hasta por la semántica, nos critican. Empezando por ahí. Ya no hablemos temas un poquito más profundos. Si nosotros hablamos de Jesús, no, 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 estás mal. No se dice Jesús, se dice Yeshua o Yeshua Hamashiach.
Pero ¿por qué ellos le dicen Yeshua? Porque ellos están empecinados en que como Jesús era judío, tenía que hablar griego, hebreo. Y en hebreo, Jesús se pronuncia o se escribe Yeshua o Yeshua HaMashiach, que significa Jesús el Mesías. Y ellos dicen, no, Jesús no se debe de pronunciar. Es una herejía la palabra Jesús. Tiene que ser Yeshua. Por eso es que a lo mejor tú ustedes en algunos, no sé, páginas de internet o videos o lo que sea, se refieren a Jesús como Yeshua. Pero bueno, o sea, ponle el nombre que quieras. Lo que realmente importa es, como dice Jesús, los mandamientos que Él nos vino a dejar. Jehová, no, tampoco. Jehová es una derivación, ese no es el nombre verdadero. Y tienen razón. Jehová no es el nombre original de Dios. Pero al hacer las traducciones y hacer el castellano, ¿sí? Ya se le pone Jehová. Y en otro momento veremos cómo, por qué se llegó a decir Jehová. Pero bueno, a final de cuentas ellos dicen que no, que Jehová es Yahvé o Yahweh. Ese es el nombre del Dios verdadero. Bueno, ponle como quieras, llámalo como quieras, pero el chiste es respetar, obedecer, tener comunión con Dios. ¿Quieres llamarlo Yeshua? Llámale Yeshua. ¿Quieres llamarle Yahvé? Llámale Yahvé. Pero el chiste es tener la comunión que tanto Dios quiere que nosotros tengamos. Otro, otra tradición que los judaizantes modernos quieren preservar es respetar el Shabbat. Para ellos el Shabbat es el día sábado y no es cierto. Fonéticamente, fonéticamente, pareciera que hay una similitud entre el sábado y el Shabbat, porque las dos empiezan con S y seguidas de una A, aunque en Shabbat empieza con H, pero bueno, la fonética más o menos nos orilla a eso, y no es cierto. Shabbat significa día de descanso, no significa sábado. El sábado que nosotros conocemos, ya lo habíamos platicado anteriormente, es un nombre del día dedicado al dios Saturno. Recuerden que ahorita nuestros días no son, no estamos regidos por el calendario judío, que esa es otra cosa. Nuestro calendario es el calendario gregoriano, por el que estamos regidos. ¿Sí? Y los días de la semana fueron puestos gracias a los dioses de los romanos, que nos dejaron esa cultura, vaya. ¿Sí? Lunes, tributo a la luna. Martes, tributo a Marte. Miércoles, a Mercurio. Jueves, a Júpiter. Viernes, a Venus. Sábado, a Saturno. Domingo, ahí ya no sé cómo, se me fue la palabra. Ya no fue tanto como domingo, como castellano, como español. Ya no fue tanto a un tributo a algún dios romano. Ya fue como día para el Señor, se le conoce como la palabra domingo. Pero en otros países se le conoce como el día del sol. En inglés, ¿cómo se dice domingo en inglés? Sun. Y son es sol. Sí, el día del sol. Pero bueno, esto es lo que los judaizantes modernos, y nada más puse estos ejemplos, porque si no nos vamos a llevar una buena clase de todos los rituales y todo lo que los judaizantes quieren implementar en la iglesia de hoy. Sí, como vimos la vez pasada, quieren implementar el shofar, quieren inventar danzas en los servicios y un montón de cosas. Sí, el candelabro de las 7 velas, la estrella de David, etcétera. Pero eso no viene al caso. No tiene por qué. ¿Por qué? Porque todo esto, toda la ley,
era luz y sombra de lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer aquí en la tierra para su ministerio. A ver, mis hermanos, ¿algún comentario, alguna duda que tengan? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces vamos a continuar. Ahora, vamos a puntualizar que el apóstol Pablo, ¿sí? Era una persona académica. En Gálatas 1:14 dice, yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas, entre los de mi raza contemporánea, usando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. En Filipenses 3:14 dice que Pablo o Saulo fue circuncidado a los 8 días al nacer. O sea, cumplió la ley del linaje de Israel. O sea, no era extranjero, era nativo. De la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín pertenecía al pueblo de Israel. Hebreo de hebreos. O sea, totalmente era descendiente, era del linaje real. O sea, no estaba mezclado, no era criollo, vamos, o mestizo. ¿Sí? Era totalmente hebreo, de linaje. En cuanto a la ley, fariseo. Los fariseos eran los más estudiados de la época, o sea, era una persona de renombre. Por el simple hecho de ser fariseo, ya era una persona que merecía el respeto. Es más, hasta en las calles iban caminando y la gente se abría para que pasara su eminencia, por decirlo así. Dice, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. O sea, era tan celoso, tan defensor de su credo, de sus tradiciones, que perseguía a la iglesia. Dice, y en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Nadie le podía echar en cara a Pablo, permita, nadie le podía echar en cara a Pablo que a lo mejor lo habían encontrado robando, o que lo habían encontrado mintiendo, o que le habían encontrado haciendo una falta. Por eso dice ahí, nadie me puede reprochar nada, soy irreprensible o fui irreprensible. Sí, entonces tenía poder el Señor para hacer lo que hacía. Otra cita que tenía aquí Pablo o Saulo, Aaron, ¿sí? ¿tienes alguna persona que quiere entrar si le das acceso? De favor. A ver, permíteme, pero es que no me aparece aquí la leyenda. Un segundo, hermanos, por favor. Permítanme. Mm, mm, mm. A ver, un segundo. Bueno, Sí, hermano. no, le decía que se nos está yendo la energía eléctrica y nos saca del estudio. Ok, ok, ok. Y pues lamentablemente nos perdemos y ahorita quise me volver a conectar por medio de datos. Entré por primera vez, pero ya después la segunda ya no me dejó entrar hasta ahorita. Ok, hermano. No, no se preocupe, no se preocupe. De todos modos, ya ven que grabo las clases y se las comparto. ¿Sale, hermano? Entonces, quédese tranquilo, hermano. No, no se preocupe y gracias por avisar. Bien, entonces, continuamos. Déjenme minimizar esta. A ver, un segundo. Un segundo, un segundo, un segundo. Ah, ya, listo.
Ok, entonces, aquí en el libro de Hechos, capítulo 23, versículo 6, dice, entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otra fariseos, o sea, ya estaba como que con la crema innata ahí, en el concilio. Alzó la voz en el concilio y dijo, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. O sea, era un fariseo por linaje. O sea, aparte de ser hebreo, era fariseo por linaje. ¿Se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos? Bueno, ahí tenían un problema, un tema que resolver entre saduceos y fariseos. Pero aquí el punto es de que está refutando que él es fariseo y está en una reunión donde solamente la crema innata se reunía, saduceos y fariseos. O sea, no podía entrar nadie más porque, pues, no, eh, este, era gente no estudiada. Ahí nada más iban los estudiados, los eruditos. Y Pablo, por tener credenciales de fariseo, pues fue bienvenido. Pero no contaban con que Pablo, pues ya tenía ventaja en cuanto al evangelio. ¿Sí? Pero aquí con esto volvemos a dar énfasis de que Pablo era una persona preparada. Ahora, en Hechos 22:3 dice, yo soy judío, palabras de Pablo, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres. Ahí está dando a entender o está reafirmando quién fue su profesor, su maestro, Gamaliel. En aquel entonces, Gamaliel tenía una reputación intachable. Era el mejor de los mejores. Sí, entonces, eh, pues, no podían refutarle nada porque fue educado por el mejor de los mejores maestros. Siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son de hoy. Entonces aquí ya Saulo o Pablo está reafirmando su currículum, vamos a llamarlo. Su currículum está reafirmando qué clase de estudiado es Pablo. Ahora, yo les voy a hacer una confesión, hermanos. Leyendo Pablo, yo encuentro a sus cartas una escritura muy bien redactada, o sea, una persona letrada que hace sus redacciones, pero también veo en las cartas de Pablo, y es un comentario a título personal, sí veo en ciertos momentos en la carta de Pablo una franqueza arrogante, ¿sí? Ahora, no es malo, simplemente porque él se crió así. Sí, entonces llego a detectar en sus escritos una cierta actitud así, pero no porque fuera malo, simplemente porque su carrera, toda la carrera que estudió, así lo exigía tal vez. Y bueno, creció así y así se educó y así escribía. Sí, por ejemplo, miren, no sé, ese es una anécdota que tengo mucho con mi esposa, sobre todo. Este, cuando tenemos visitas al laboratorio, y a lo mejor estas visitas no son ni doctores, no son ni químicos, no son nada que ver con el gremio, a lo mejor son contadores o son administradores de empresas, no sé. Y se meten al laboratorio, los entrevistamos y les damos un pequeño tour por el laboratorio. Y digo, no, miren, este es un equipo de hematología, aquí es donde hacemos las biometrías hemáticas, la.
pero trato yo más o menos de hablar un lenguaje que ellos entiendan. ¿Por qué? Porque mi esposa, como siendo química, y es una química muy apasionada. Hagan de cuenta Pablo, en su celo por las tradiciones, ella también es muy celosa de su química y se apasiona tanto al hablar de la química que luego a nuestras visitas le dicen, no, pero es que miren, si también, si los linfocitos hacen esto junto con los eritrocitos y todo, y los visitantes se quedan así como que, pues si ella lo dice, le creo, ¿no? Pero, ¿qué es un linfocito? ¿Qué es un eritrocito? O sea, empieza ella a hablar con tecnicismos propios de su carrera. Y no es que ella sea pedante o que sea presumida al decir, miren, yo sé. No, no, no. O sea, es tan apasionada en su argot, en su carrera, que ella empieza a hablar como si todos los demás supiéramos de química. No sé si me da a entender, ¿sí? Y me ha tocado mucho con otras carreras, por ejemplo, con doctores, ¿no? O hasta con licenciados, con abogados. No, es que miren, si hacemos esto, esto es un desacato. A ver, espérate, ¿qué es un desacato? Explícame primero para que yo entienda qué es qué me quieres dar a entender. Sí, o sea, son términos propios de la carrera. Yo creo que también Pablo hacía lo mismo. Sí, era tan apasionado de lo que hacía. En su momento fue fariseo y era apasionado de fariseos. Después fue apóstol y fue un apóstol apasionado. Sí, pero en su redacción, yo me he percatado que veo en algunas ocasiones matices, ¿sí? De, de superioridad, vamos a llamarlo así. ¿Sí? Por eso es que si ustedes han visto alguna ocasión la, este, el escrito donde le dice Pablo a Dios, es que ya quiero que me quites este aguijón en la carne. O sea, estudiosos de la Biblia mencionan que probablemente era una enfermedad que Pablo tenía, pero Dios le dijo, no te la voy a quitar, bástate de mi gracia, pero no te la voy a quitar. ¿Para qué? Para que no se enalteciera Pablo. Ese aguijón se lo dejó Dios para decirle, acuérdate de dónde te saqué, acuérdate quién eres, tú no eres superior a nadie, acuérdate que tú tienes esa enfermedad para que te acuerdes de quién te está sustentando, es decir, Dios. ¿Sí? Entonces, aquí Pablo está diciendo que efectivamente pudiera ser que era uno de los más estudiados de todos los apóstoles. Ahora, por qué decimos esto? Miren, investigué una tablita, se las comparto, y esta tablita habla acerca del nivel académico que tenían los 12 apóstoles. Por ejemplo, Simón Pedro era oficio pescador, tenía educación básica judía sin formación rabínica. O sea, con esto el Señor sabía leer y escribir, pero no tenía una formación rabínica, no tenía una. Bueno, no sé si, si lo pudiéramos comparar, ¿no? No sé si a lo mejor ni a la preparatoria llegó. A lo mejor tenía primaria y secundaria, por decirlo así, no lo sé. Estoy poniendo un símil nada más para darnos una idea. Andrés, oficio pescador, igual que Pedro. Jacobo, hijo de Zebedeo, pescador, educación básica. Juan, pescador. Dice, probablemente sabía leer, o sea, no, ni siquiera la educación básica, probablemente sabía leer. Juan, y acuérdense que vimos su epístola, digo, su evangelio. Y aparte él hizo 3 cartas para unas iglesias y aparte hizo el Apocalipsis. Pero bueno, probablemente sabía leer. Después mostró gran profundidad teológica. Esto es por revelación de nuestro Señor Jesucristo. Ah, creo que aquí les estoy estorbando un poquito. Me voy a pasar para acá y ya después me cambio. Felipe, es nativo de Bethsaida.
Probablemente educación básica, nombre griego indica contacto cultural. Ok. Felipe no era un hombre judío, era un hombre griego. Entonces quiere decir que seguramente tenía mucho contacto con la cultura griega. Y los griegos recuerden que filosofaban mucho, ¿sí? Bartolomé, que después, que más bien, Natanael, ¿se acuerdan a la personita que estaba abajo de la higuera y que fue Felipe y le dijo, ven, vamos a ver al Señor, y qué cosas vas a conocer? Y Natanael, incrédulo, se presenta con Jesús y Jesús le dice, vean aquí a un ejemplo de ser judío. Y Natanael se queda así como que, ¿me conoces? Y le dijo, yo te vi que estabas abajo de la higuera. Pues más cosas vas a conocer estando conmigo. Entonces Natanael se quedó así como que, ¿cómo le hizo para verme, no? Bueno, ese después se convirtió en Bartolomé, compañero fiel de Pablo en sus viajes. Judío devoto, probablemente conocía bien la ley. O sea, ya había pasado la educación básica, seguramente la educación media y después se iba a la ley. Mateo, este es bien importante, chequen hermanos, que también se le cocina como Leví, era recaudador de impuestos. Para ser recaudador de impuestos, no escogían a cualquier persona, tenía que tener conocimientos. Aquí dice que probablemente tenía una educación alta para la época, sabía escribir, sabía contabilidad y sabía varios idiomas. O sea, para tener una organización de la recaudación de impuestos, tenía que tener una pericia muy hábil para manejar el dinero, para hacer sumas, para manejar restas, para toda la aritmética. Entonces, era uno de los discípulos más letrados que había en ese momento. Tomás, no se sabe bien cuál era su oficio y probablemente educación básica. Lo mismo que Jacobo, hijo de Alfeo, no se sabía bien a qué se dedicaba, educación básica. Judas Tadeo, no se sabía bien cuál era su oficio, pero educación básica. Simón el Celote. Los celotes eran una secta como los revolucionarios del momento. Era una secta que sabían Biblia y por eso estaban en contra de los fariseos, porque estaban implementando cosas que no eran bíblicas, pero las querían hacer bíblicas y por eso estaban rebelándose contra el sistema. Y dice, probablemente conocían la ley judía. O sea, igual tenían educación básica, tenían educación media y seguramente al conocer la ley judía es porque estaban avanzaditos en conocimientos. Y Judas Iscariote, tesorero del grupo, posiblemente sabía leer y manejar dinero. Aquí lo de posiblemente sabía leer, por supuesto que sabía leer, ¿sí? Porque sabía manejar dinero también, ¿sale? Entonces, ya vimos aquí más o menos, este es el resultado de una investigación que hice para saber la preparación académica que tenían los discípulos. En comparación de todos ellos, Pablo los superaba por mucho. Entonces, con esto queda demostrado que efectivamente Pablo tenía una preparación académica mucho más avanzada que ellos. Sin embargo, cuando en el siguiente versículo habla, se ve claramente cómo Pablo le baja su ego y reconoce que toda su trayectoria no está em, agraciada por sus talentos, por sus virtudes, sino es Dios quien le dio todo eso, toda esa preparación, porque él ya tenía un propósito. Miren, vamos a ver el siguiente versículo que se encuentra en Gálatas 15 al 17. Dice, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia,
tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén, ciudad de paz, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Primer punto, aquí Pablo reconoce que Dios ya tenía un propósito para él desde antes de que él naciera. Dice él que desde el vientre de su madre. Y eso lo tenemos nosotros también plasmado como aplicado para cada uno de nosotros. Usted, mi hermano, mi hermana, no fue escogido por azares del destino. Dios vio algo en usted que desde antes que se casara, desde antes, perdón, desde antes de que naciera, ya tenía un propósito para usted, para mí y para los que estamos aquí reunidos. Y esto también está fundamentado no por Pablo. Miren, por ejemplo, en Jeremías 1:5 dice, antes que te formases en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta de las naciones. Palabras de Dios hacia Jeremías. O sea, desde antes, dice, antes de que te formas en el vientre. O sea, todavía ni siquiera embrión era y ya estaba Jeremías planeado en los planes de Dios. Isaías 49:1. Dice el profeta, escúchenme, islas, y atiendan, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el seno materno, desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre. Y estas son citas del Antiguo Testamento. Con esto, evidentemente, Pablo argumenta lo que está escribiendo. O sea, no es por los méritos de Pablo, por la nivel de academia que tenía Pablo, era porque Dios ya lo había seleccionado y Dios permitió que Pablo se preparara, naciera en esa cuna, todo, porque tenía un plan para él. Ahora, este plan lo recibió nada más y nada menos que de nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos antes cómo Dios le interesa estar presente en esa capacitación. Desde Moisés, los discípulos, y ahora Pablo se le revela y le da toda esa capacitación, porque él estaba siendo destinado para llevar el Evangelio a los gentiles, a los no judíos. Y Gálatas eran unos no judíos, no eran gentiles. Entonces, con esto ya estaba más que descartada la parte de que Pablo no había recibido capacitación explícita directa de con el Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora, dice también aquí en Gálatas, y me llamó por su gracia, o sea, igual, no por sus méritos, porque Dios así lo quiso en su soberanía, no porque Pablo lo mereciera. Tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo anunciara entre los gentiles. Ya tenía un propósito aquí el Señor Jesús con Pablo. Sin embargo, dice que no consultó enseguida con carne y sangre, es decir, con algún otro ser humano, ni tampoco subió a Jerusalén. Vamos a recordar que ahí en Jerusalén estaban radicando los discípulos. No fue Pablo a Jerusalén para confirmar con los discípulos. No fue con Pedro para decirle, oye Pedro, tú que estuviste con el Señor, oye mira, no me quedó claro, a ver si tú me puedes. No, 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 no. Dice que directamente se fue a Arabia y de Arabia se regresa a Damasco. La distancia que hay entre Damasco y Arabia no es nada fácil, ¿eh? Y más en aquellos tiempos que no había el transporte que ahora hoy. Digo, sí había caballos, sí, pero pues ahora sí que era un ratito a pie y un ratito a caballo. Se calcula
que dependiendo del clima, porque no, no, el clima de allá puede ser muy extremoso. No se sabe en qué época del año se llevó este viaje, pero digamos que si era en época de lluvias o de frío, pues seguramente el viaje iba a tardar un poquito más y más o menos dice que dura alrededor o tiene una distancia alrededor entre de 100 a 200 kilómetros. Entonces, imagínense desde Damasco hasta Arabia y de regreso. Si son de 100 a 200 kilómetros, más o menos, Pablo recorrió una distancia diaria entre 20 y 30 kilómetros. Quiere decir que entre 4 a 7 días tardó Pablo en hacer este recorrido. Ahí estaba ya claro cuál era la misión de Jesucristo para Pablo. Y lo mismo nos sucede a nosotros, hermanos. ¿Sí? Lo mismo nos sucede a nosotros. Usted y yo nacimos en este mundo porque Dios tiene un propósito. Usted aceptó a Cristo en su corazón porque Dios tiene un propósito para usted. Todos los que estamos aquí reunidos hay un propósito. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? No lo sé. Pero hay un propósito detrás de todo esto. Bien, mis hermanos, pues les agradezco mucho su tiempo, el espacio que tuvieron para este tema. Y pues agradezco mucho también a Dios los recursos que nos brinda para conocer un poquito su palabra. Vamos a despedirnos, hermanos, con una oración. Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Dios, porque has sido